conocidas, está con excelentes profesionales y pues bueno, saludos a todos los conocidos y disfrútenla. La verdad sé que les va a encantar, está padrísima y espero que esto los motive para seguir viéndonos en el próximo diplomado. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Saludos y gusto en verlos a todos. Gracias. Hola, buenas noches. Pues Gracias. mire, yo soy José Luis, soy fisioterapeuta y vamos a hablar sobre la neuroproloterapia, ¿sí? La neuroproloterapia es una terapia perineural que vamos a abordar para el dolor, ¿sí? Es la primera vez que yo voy a estar en el diplomado, entonces no, como les digo, no tengo como mucha experiencia en esa parte de la podología. Más bien yo voy a tratar esa parte, ayudarles a enseñarles esa terapia para que sus pacientes no tengan dolor. El diplomado es para fascitis plantar, ¿sí? Entonces, pues bien simple. Imagínense que con ustedes, o bueno, más bien díganme ustedes, ¿quién no le gustaría no tener una molestia de dolor? ¿Sí? Y el dolor es generado por una inflamación neurogénica. En ocasiones hay pacientes con dolores agudos o dolores crónicos. Cuando ya es crónico es porque ya tienen mucho tiempo con esa molestia. Entonces esto es lo que nos va a ayudar. Nos va a ayudar a que disminuya su dolor, ¿sí? Tengo entendido que creo que va a haber unas promociones para que se inscriban o se unan al chat y se inscriban, ¿sí? Porque va a haber algunas promociones. No las tengo yo aquí todavía, pero va a haber unas promociones. Más que nada quisiera que me preguntaran dudas sobre qué tienen. ¿Alguna vez han escuchado esto? ¿Nunca lo habían escuchado? ¿No? Ok. En rehabilitación nosotros ya tenemos mucho tiempo utilizándolo, ¿sí? Hay ocasiones que hay pacientes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo del hombro doloroso, el síndrome del hombro doloroso. Entonces, ya el paciente fue tratado con medicamentos, ya fue con fisioterapia, pero en ocasiones nos limita el dolor. Precisamente por eso no podemos avanzar en la rehabilitación, pero tampoco podemos estarle dando tanto analgésico al paciente. Y esto es una buena opción, ¿sí? Es una buena opción porque, aunque no me lo crean, cuando ustedes se inscriban, lo aprendan, es algo que se van a sorprender porque el dolor se quita inmediatamente, ¿sí? Como todos sabemos, nuestro cuerpo tiene receptores del dolor, ¿sí? Nuestro cuerpo tenemos en el sistema nervioso tenemos dos vías, una sensitiva y una motora, ¿sí? Tan sensitivo que podemos saber que esto es suavecito, algo es más rasposo, el agua está fría, ¿sí? Todos esos receptores que están en la piel, ¿sí? En nuestro sistema de la piel, esos receptores también tienen así como perciben el calor, el frío, las sensaciones, también perciben el dolor. Cuando ya hay un dolor crónico, ese nervio está muy sensible o muy excitado, que va a detonar, cualquier cosita va a detonar en molestia, ¿sí? Entonces, todos nuestros tejidos necesitan glucosa para su recuperación o su regeneración, pero el cuerpo no es selectivo. No es como decir, necesito más, hay una lesión en el hombro, necesito enviar más glucosa al hombro, obvio que no lo hace. Ni porque yo consuma más glucosa, va a pasar eso. Entonces, lo que nosotros hacemos en la terapia, la neuroproloterapia, es hacer, ir palpando, ir siguiendo el trayecto de esos receptores en el sistema nervioso periférico y vamos a ir poniendo algo de destroza o solución glucosada al 5%, que es la que nos va a hacer que esos receptores liberen o se liberen y no se perciba ese dolor.
¿Me estoy dando a entender o lo explicamos de otra manera? ¿Sí? Ok. Entonces, es en el momento se percibe, este, no hay contraindicaciones, en el momento se percibe el beneficio, no hay, no hay contraindicaciones, lo podemos utilizar con todos los clientes, con todos los pacientes, ¿sí? Si hay algunos detallitos donde no debemos de utilizarlo, con quién sí, con no, pero prácticamente es como con el 98% de los clientes o los pacientes que lo podemos utilizar, a excepción de algunas ciertas patologías o más bien a ciertas características que tengan el pie. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Ok, continuamos. Entonces, en este diplomado vamos a abordar y van a aprender lo que es la neuroproloterapia, ¿sí? Y en general es eso, es solución glucosada al 5%, unas jeringas de insulina, ir palpando, ir descubriendo dónde están los puntos dolorosos, y ahí vamos a ir administrando. Es muy diferente a una terapia neural. La terapia neural, últimamente también en rehabilitación está muy de moda, no sé si lo han escuchado, pero la terapia neural es un anestésico o un corticoide que se va depositando. Sí, esto no es, es la diferencia entre la terapia neural y la neuroproloterapia. También existe la proloterapia, solo así, la proloterapia, pero es con solución glucosada al 10%, pero esa ya la hace un médico, pero esa es para tendones y articulaciones, porque va más profundo, y esa lo que va a generar es una inflamación generalizada, pero eso nosotros no lo vamos a hacer en podología, en el diplomado. Nosotros vamos a aprender lo que es la neuroproloterapia. ¿Aquí alguien nos pregunta algo? No, nada. ¿Dudas? Profesor, ¿Preguntas? están preguntando en el chat ¿Sí? que es Mayra Balcazar, pregunta que, no, perdón, es antes de eso, Ok. que suena muy interesante, pero que hay ciertas dudas. Sería prudente de igual manera que nos levanten su manita cuando tengan dudas para poderles dar la palabra y empezar a disipar. Sí, Entre otras cosas, lo que nos está proporcionando profesor Puga tiene muchísimo que ver con una pequeña parte de lo que tenemos en el diplomado. En el diplomado, pues bueno, tiene que ver con las cuestiones que se atienden como patologías a través de lo que son soluciones que se utilizan en la estética, entre muchos temas de los que corresponden al diplomado. De hecho, para quienes les resulte de mejor manera, yo les pido que se anoten con nombre y con teléfono, por favor, para empezarles a dar más información de todos los contenidos que veremos durante el diplomado. Perdón, profesor, por la interrupción, pero sí quería aclarar esta parte. Veo algunos que ya tomaron el diplomado y que están aquí también. También habrá quienes les puedan compartir un poquito de la experiencia y obviamente, bueno, siempre estamos mejorando y esta invitación que se le hizo a usted precisamente es para abordar nuevas patologías de diferente técnica. Continúe, profesor, gracias. Ok, vi que había una duda que decían que si a un paciente diabético le podemos administrar. Sí, de hecho no hay una contraindicación a pacientes diabéticos porque de hecho no es a tejido profundo, ¿sí? Y aparte son cantidades muy mínimas de solución que no afectarían en nada. Está comprobado que un paciente hipertenso diabético puede utilizar la neuroproloterapia sin ningún riesgo. También Tampoco, algo, perdón, dígame. tampoco es intravenoso, No, por no, eso no afecta, es subcutáneo, es ¿sí? correcto. Entonces, por eso no hay ninguna afectación.
¿Qué patologías podemos atender? Todas las patologías que nos desencadenen con un dolor. Sí, por ejemplo, una lumbalgia, una fascitis plantar, un hombro doloroso, el nervio ciático, una lumbalgia, posquirúrgicos, nos ayuda mucho. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho en pacientes de prótesis de rodilla, en la cicatrización y en la flexión, como ahí tenemos que lograr la flexión y la extensión completa de los pacientes y se ve limitada por el dolor. Y específicamente eso es lo más importante, que al no tener dolor vamos a generar movimiento, ¿sí? Si a nosotros nos está llegando un paciente con fascitis plantar, tenemos que determinar por qué también es esa fascitis, qué es lo que está detonando esa fascitis plantar, ¿sí? Pero probablemente el paciente no va a corregir eso en un mes o 2 meses, ¿sí? Con ortopedia o cambiar el modo de la pisada o el pie cabo o el sobrepeso o el calzado inadecuado o que permanece mucho tiempo de pie, por ejemplo. No podemos decirle, ¿sabes qué? Te está generando la fascitis el estar demasiado tiempo de pie o tu problema de circulación, como no lo va a solucionar inmediatamente, como a las 1 o 2 semanas, pues el dolor va a seguir siguiendo el dolor. Entonces, una manera de ayudarle a que no tenga dolor es precisamente la neuroproloterapia. Se aplica una vez por semana. La frecuencia es una vez por semana. No basta con una, bien puede ser 3, 4, 5, ¿sí? Y después lo vamos haciendo hasta cada 15 días, una vez al mes, hasta que hacemos que ese nervio ya no esté tan sensible, ¿sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pregúntenme, ¿no? Pues no es complejo, no es complejo. En la clase lo vamos a ver y en la clase vamos a abordar más cómo identificar los dermatomas, el sistema nervioso periférico, ¿sí? Y pues obvio que vamos a hacer una práctica y vamos a ir viendo cómo es que se va administrando. Y en el diplomado van a ver cómo en el momento se genera esa sensación de no dolor. Yo les digo, yo con mis pacientes, la mayoría de mis pacientes son neurológicos, y me refiero a que tienen como hemiplegia, que no mueven un lado del cuerpo, y casi siempre batallo mucho con ese hombro doloroso, porque los manipulan mal en el hospital, probablemente los jalan de los brazos o en casa, y siempre tienen el brazo caído, entonces está luxado, y pues me detiene en la rehabilitación porque yo quiero que empiece a movilizar, porque de eso se trata, de hacer la movilización, y me detiene porque tiene síndrome del hombro doloroso. Entonces me ayudo mucho de la neuroproloterapia y tengo muy buenos resultados. Cuéntenme a ustedes en podología, lo más común que les llega de pacientes con dolor, ¿sobre qué? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fernando Flores, soy podólogo acá en León, Guanajuato. Mucho gusto. Mucho gusto, Oye, Fernando. Bienvenido. mira, es algo que incluso, bueno, yo soy egresado de la segunda generación, entonces, y estuve platicando ahí con Paola, con el doctor, en el sentido que incluso yo iba con un dolor en el nervio, posterior, eh, se me olvidó el nombre del nervio, pero pues es el que está abajo del tobillo. Uh-huh. La pregunta es, ¿la proloterapia te ayuda a disminuir el dolor o la inflamación? Sí. ¿Y por cuánto tiempo va a estar surgiendo efecto? Perdón, me decía también que hay una diferencia entre la mesoterapia, Terapia neural. perdón, terapia neural, sí que también ya hace mucho tiempo, ya se hace con procaína, Sí. entonces y diluida, ¿no? Sí, y ahí En- está
utilizando un corticoide. Es correcto, así es, Y por eso yo no confío en ella. Pues eso no es bueno para nuestro cuerpo. claro, ¿Sí? claro. Sí, Entonces, aquí la pregunta es, ¿estamos infiltrando pequeñas dosis o microdosis? ¿Qué sí. cantidad de microdosis estamos poniendo? ¿Es de acuerdo a la longitud del dolor o es en una zona radial? Ok, estamos hablando, por ejemplo, vámonos a la parte podológica. Nos estamos hablando de una fascitis plantar. Ok, Imaginamos que este es el pie y yo voy a ir siguiendo todo el trayecto de los receptores de dolor y donde palpo es donde administro una gotita de solución. ok, Sigo palpando y bien me puedo ir hasta la parte de los gemelos si hay molestia, porque los nervios así se irradian. Por ejemplo, si tengo la lesión aquí, bien se puede irradiar hacia acá o hacia acá, ¿sí? Y creo que su duda es más, ¿qué es lo que cura? ¿Sí? Algo así, ¿no? no, no ¿No? propiamente, no, no, no. Ok, Sino bueno, de hecho, la zona de invasión. ok, por ejemplo, si estamos hablando de un paciente que tiene una gonalgia o una artrosis de Ok, rodilla y que ya necesita una prótesis, ¿sí? Pues mientras lo programan o mientras se hace la cirugía, para que no esté tomando tanto analgésico, le ayudamos con neuroproloterapia. ok, Muy bien, ¿sí? Si ya tenemos, por ejemplo, tuve una fractura de tobillo, ¿sí? Y tengo una inflamación y esa inflamación me está generando dolor o la incapacidad que me dio la fractura del tobillo es la que ya, o sea, ya la fractura ya consolidó, pero sigo teniendo dolor al pisar, al mover el pie, o permanezco mucho tiempo de pie y me empieza a generar dolor. Ahí es donde ya no hay un problema como tal porque ya no está la fractura, pero el nervio probablemente quedó muy sensible, ¿sí? El nervio periférico quedó muy sensible ujú, y es al que le vamos a ayudar con la solución a que se vaya recuperando, ¿sí? Y que no tenga esa sensibilidad. ok. La forma de cómo se recupera es a través de que, perdón, es que yo me conecté un poquito, no pude conectarme, pero a través de qué se recupera el nervio. Ok, todos nuestros tejidos necesitan solución, bueno, destroza para su recuperación Ok, porque es un sí, aminoácido, ¿sí? ujú, Todos los tejidos necesitan ese aminoácido para su recuperación. ujú, Lo que yo decía es que nuestro cuerpo no es así como, sí es muy inteligente, pero no es tan selectivo como para decir, tengo dolor aquí, voy a mandar más solución glucosada porque está dañado más glucosa voy a mandar al hombro porque hay una molestia en el hombro. No, no lo hace así. Ni porque yo la ingiera, que porque me tomé 3 Coca-Colas para ver, porque para tener más glucosa, no. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es ayudarle a ponerle esa solución ahí, esa glucosa ahí, para que se recupere el tejido. ¿Sí? ok. Ahora, si estamos hablando del pie, Sí. el paciente diabético padece mucho la, la Neuropatía neuropatía. diabética, Así es. les va súper bien. Ok. Sí. Siempre y cuando no estén en proceso de deshidratación. Pues más que nada tenemos que ver que la piel esté, dentro de lo que cabe sana, que no tenga una úlcera. Si tiene insuficiencia venosa, sí nos va a ayudar, pero siempre y Ok. cuando no tenga úlceras. Si tiene insuficiencia venosa, por la diabetes, no hay ningún problema. A ver, ¿Sí? ay, me regreso un poquito. En la insuficiencia arterial, cuando hay Mm, problema arterial, no. no, mire, ok, si hay una insuficiencia venosa profunda, como una insuficiencia arterial, ¿sí? Le va a ayudar porque de hecho el ardor y la sensación de la neuropatía es a nivel del sistema nervioso periférico. Sí, eso me queda claro.
Ujú. Entonces sí nos ayuda la neuroproloterapia. Donde Ok, no la voy a aplicar es que si tiene una insuficiencia venosa profunda y tiene úlceras, ahí no la voy a poder aplicar de acuerdo. por la Ok, lesión que tiene. sí, Pero si es una lesión posquirúrgica, ¿sí? Nos ayuda con la cicatrización. ok. Pero son dos cosas importantes porque en mi caso también veo heridas. Ok, sí, nos ayuda con la cicatrización. Ok, pero solamente heridas, este, por presión, heridas por cizallamiento, o No, sea, de hecho yo la aplico en las suturas, ok, en las suturas nada más. alrededor de la sutura, Ok, es para evitar la fibrosis. perfecto, ok, Y para ya evitar la entiendo. fibrosis, por ejemplo, un decir, sabe también que es súper, bueno, no sé si han escuchado el túnel del carpo, Sí, ¿cómo no? ok, y también saben que, pues no es conveniente operarte del túnel del carpo, Ujú. que 98 o 95% de las cirugías de túnel del carpo quedan peor que como estaban, ¿sí? Entonces, hemos tratado muchos pacientes con neuroproloterapia para el túnel del carpo, y más su rehabilitación, más los cuidados que debe de tener con la muñequera y todo para la flexión y la extensión, y les va muy bien a los pacientes, ¿sí? Evitamos la cirugía, este, y disminuye mucho el dolor, que llegan a estar hasta 6, 7 meses sin dolor, después vuelven a otro proceso, de inflamación neurogénica y vuelven a regresar, otros tratamientos de semanas, pero evitamos esa cirugía. Ok, ¿Sí? muy bien. César, perdón que interrumpa, pero igual a lo mejor Fernando tiene la misma duda. Nos pregunta un maestro, un podólogo, perdón, Fernando Ángel, nos pregunta por el chat. Sí, Nos comenta que si es funcional para esguinces. sí, sí, por el proceso inflamatorio y el proceso de dolor, para el proceso de dolor y para el proceso inflamatorio más bien, sí nos ayuda, ¿sí? Lo que no nos va, por ejemplo, no es así como que, a ver, dejen busco las palabras. Por ejemplo, una inflamación es como el proceso de sanación del cuerpo. Si yo tengo un traumatismo, me hace una inflamación el cuerpo y esa inflamación lo que hace es aumentar la temperatura en el área, que se llama hiperemia, hace una hiperemia en esa zona, hay una inflamación, la inflamación genera una vasodilatación y la vasodilatación hace que haya mayor aporte de nutrientes, ¿sí? Mayor aporte de nutrientes que van a hacer la recuperación. El problema es que cuando hay un esguince de tobillo, la inflamación casi nunca cede, ¿sí? Pasan meses y ya dieron de alta al paciente, ya, o sea, si le inmovilizaron en el pie, ok, ya terminó, ya empezó con su fisioterapia, terminó las sesiones de fisioterapia, pero se le sigue inflamando el pie, ¿sí? Se le sigue inflamando el pie. Ahí también nos ayuda porque obligamos que ese proceso inflamatorio ceda, ¿sí? Porque ya no está mandando esa señal ese receptor ya no está enviando esa señal de que hay una lesión. No sé si se dio a entender y respondí la pregunta, ¿sí? Entonces sí nos sirve para un esguince. ¿Alguien Perdón, más? profesor, abrí mi micrófono en vez de escribir, si le parece. ¿Puedo? Sí. Gracias. Tengo por aquí algunos datos que anoté. Dice, me confundí en algún momento porque decían que aplicación nerviosa, pero propiamente no es la aplicación en el nervio, es en la aplicación en el músculo y tiene la función nerviosa. No, no es la aplicación en el músculo, es aplicación subcutánea en una capa de la piel. ¿Ok? Y en esa capa de la piel
por ejemplo, en esa capa de la piel tenemos los receptores del dolor. Ok. ¿Sí? Cuando hay una lesión, hay una sustancia que, aquí lo tengo, ok, es la sustancia P, que es un péptido, ¿sí? Esa sustancia se adhiere a ese receptor y ese receptor va a generar un dolor, ¿sí? Ese receptor genera un dolor. Lo que vamos a hacer con la neuroproloterapia es, en el trayecto de ese nervio periférico que tiene ese receptor en esa área de la piel y entre la piel y el músculo, ahí vamos a administrar la destroza, que es la solución glucosada. Ahí la vamos a administrar para que ese péptido ya no se esté produciendo, ¿sí? También hay una parte, también es, por ejemplo, en ese receptor, haz cuenta, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo se los explico? Hay algo como un barrido, ¿sí? Con la solución, haz de cuenta, limpiamos esa área también con esa solución. No sé, imagínate que es una parte un poquito contaminada o sucia, digámosle así, ponemos esa solución, la solución se va a absorber, pero va a limpiar esa área, le va a ayudar a su recuperación, ya que no esté tan sensible. Por ejemplo, yo me serví un vaso de agua fría, ¿sí? Y lo estoy sintiendo que está fría, ¿sí? Y si toco este otro, estoy tocando que no está frío, está a temperatura ambiente. ¿Por qué cree que lo sentimos así? Porque hay unos receptores, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo me pincho, ¿sí? Con la jeringa, voy a sentir un dolor, porque hay unos receptores que transmiten ese dolor. Algo bien simple. Cuando tocamos algo caliente que de pronto está en la estufa o la taza de café o algo que de pronto se calentó de más la taza y de pronto la tocamos y quitamos la mano, ¿sí? Ok, llegó lo percibimos como algo caliente, viajó por el cuerpo, llegó al cerebro y lo identificó como algo desagradable. ¿Y qué hicimos? Quitamos la mano. No dijimos así como de, está caliente, no pensamos, está caliente, deja quito la mano, ¿sí? Sino que esos receptores le mandan la señal al cerebro. Lo mismo va a pasar acá. Como le vamos a inhibir con la solución la sustancia P, que es un péptido, ya no va a llegar esa información al cerebro de que hay un dolor. Me di, ¿a entender? Ok, sí, perfecto, profesor. Otra pregunta. En el Dígame. caso, por ejemplo, de una fascitis plantar, que sabemos que pues, muchas veces está muy localizada la zona de dolor, ya sea anterior al talón o posterior al talón, en una superficie que podamos medir, ¿cuántas aplicaciones, por ejemplo, puede tener un pie en una fascitis plantar? O sea, ¿cuántas inyecciones de producto se le tendría que hacer? Ok, muchísimas. Muchas. A necesidad del paciente. ¿Sí? Si me A lo que preguntas, me refiero es, por ejemplo, en 1 centímetro cuadrado. no puede ser así como 3 en 1 centímetro cuadrado o Ok. 4 o 5, porque depende de donde vayamos identificando el dolor. Ok. ¿Sí? Y voy recorriendo y voy administrando y voy recorriendo y voy administrando. ¿Sí? Pero es bien importante saber identificar los dermatomas y el trayecto del nervio. Eso lo vamos a ver bien en el diplomado, Ok. de cómo identificar, para darnos una idea, porque no todos los pies son iguales, Claro. pero estructuralmente están similar, ¿sí? Ok. Si me preguntan cuánto es lo que más he administrado, pues yo creo que, si te digo 300 o 400 piquetes, voy a decir que son pocos. Ok. Pero en otra área, no precisamente en una fascitis. Ok. En una fascitis, ¿En qué área, por ejemplo, profesor? Disculpe. en una
lumbalgia. Ok. Y luego también en un proceso de un nervio ciático, Ok. porque es desde donde nace de las lumbares hasta el talón, Ok. ¿sí? Porque como decíamos, se va irradiando. Como se puede irradiar hacia anterior, se puede irradiar a posterior. Ok. O también se puede irradiar de distal a caudal o viceversa, ¿sí? Ok. Entonces tratamos todo el nervio y todo donde haya todo el receptor que esté sensible va a percibir dolor, Ok. ¿sí? Perfecto, profesor. Muchas gracias. Para servirles. ¿Alguien más? Hola, buenas Sí, ¿sabe? noches. Buenas noches. Mi nombre es Suset. Quería preguntarle, con pacientes con espolón o a pacientes con artritis, ¿se puede administrar? Sí. Con los pacientes con espolón, ok. Tenemos, por ejemplo, en el diplomado también vamos a ver fisioterapia, ¿sí? También vamos a ver fisioterapia para todo lo del pie. ¿Qué es lo que nos causa el espolón? Hay una lesión ahí porque hay una sobrecarga y esa sobrecarga me hizo el espolón, ¿sí? El espolón no fue otra cosa más que un mecanismo de protección de nuestro cuerpo, ¿sí? Al haber ese espolón, lo que pasa que en esa área, imagínense que este es mi pie, aquí viene, en esa área se inserta el nervio y pasa cerca del espolón o un lado del espolón o sobre el espolón, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer varias modificaciones con el paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene mucha carga de peso, estamos con un sobrepeso, pues a lo mejor el paciente no va a adelgazar en 3 meses, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es neuroproloterapia, más fisioterapia, más cambiarle sus hábitos, su calzado y ejercicios, ¿sí? Para eso nos ayudaría para que no se esté administrando tantos fármacos. Acuérdense que también últimamente en México somos de los países con más problemas de insuficiencia renal, ¿sí? Y si estamos con tantos antiinflamatorios y fármacos, pues hay que evitar como esa parte. Para la artritis es una inflamación en las articulaciones y también nos ayuda, no va a curar a la persona, no se le va a quitar porque eso ya es un problema, es una patología o es una condición de una enfermedad, ¿sí? No es que cure la enfermedad, pero nos va a ayudar con los problemas, ¿sí? Con los dolores de articulaciones. Y podemos estar evitando, porque podemos evitarle que se vayan deformando las manos o los pies, porque de hecho la inflamación lo que hace es que empieza a deformar. Al irle controlando un poco la inflamación y que no haya dolor. Como no va a haber dolor, va a empezar a hacer sus movimientos y va a empezar a hacer fisioterapia, entonces no va a terminar con los dedos en garra. O deformidades de la articulación. Siempre y cuando sea en una etapa temprana, ¿sí? Al comienzo. Pero si ya está en una etapa avanzada, lo que podemos hacer es ayudarle con el dolor. Ok. Muchas gracias. Para servirle. ¿Alguien más? Tenemos otras 2 preguntitas, 3. Preguntan si se puede aplicar con el Dermojet y también por ahí hablaba el podólogo Fernando en cuanto a la pregunta del auge que ha tenido la inyección sin agujas en anestesia para la onicocriptosis. Y también tenemos que el problema del Dermojet tiene que ver con la pluma alternativa, pero pues que es caro. Entonces, bueno, no sé, dentro de estas preguntas que pudiera respondernos también de la consideración para la Alux valgus, que también pregunta el podólogo Marco. ¿Nos puede resolver estas preguntas? Las tenemos aquí en el chat. Ok, primero,
Bueno, me voy por la última. El Hallux valgus, el mentado famosísimo Juanete. El Juanete es una condición porque está mal la pisada, ¿sí? Está mal, el apoyo es demasiado en esa área y es por eso que se va deformando. Que ya tenemos también se dice que ya hay una predisposición genética a padecer el Hallux valgus. También imitamos la marcha, no sé si sabían que imitamos la marcha de nuestros progenitores. Entonces, no es tanto que sea hereditario, probablemente lo imitamos ese tipo de pisada. Sí, para la generación de dolor, porque no se va a reestructurar el hueso, no va a volver a su sitio, pero sí podemos ayudarle con el dolor y comenzar a hacerle que modifique su pisada y que haga ejercicios de fortalecimiento para la planta del pie. Algo me comentaban sobre, ¿qué? ¿Qué? ¿Kenia? Hola, profesor, perdón otra vez. Dígame. Mire, lo que pasa es que la compañera pregunta sobre un insumo que se utiliza en podología que se llama Dermojet. El Dermojet es un instrumento que se utiliza para la aplicación de un agente antineoplásico para verrugas plantares. Se utiliza propiamente para infiltrar este líquido y al infiltrarse en la verruga plantar, lo que hace es que pues, genera una pápula y, bueno, la podemos extraer. Es una variedad del virus del papiloma. Pero últimamente se está manejando el tema de la anestesia que nosotros utilizamos, una técnica que se llama troncular, donde anestesiamos el dedo de manera proximal al hallux o a la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Y han utilizado últimamente este producto que le estoy mostrando aquí en mi pantalla, que este producto, pues cuando nosotros lo aplicamos directamente en el cargador, ahí carga, pero el problema es que a este se le tiene que poner un cartucho. El cartucho tiene que extraer el anestésico lógicamente del vial y una vez que lo ponemos aquí, apretamos este botón y el disparo puede aplicar desde 1 hasta 3 milímetros de líquido. El problema que yo le veo a la pregunta de la compañera es que pues se tiene que hacer muchas cargas y lógicamente pues estás teniendo contacto con el cartucho, pues a lo mejor con la solución glucosada y se va a desgastar demasiado. Entonces es muy caro para poder utilizarlo. Es más barato en este caso, pues la verdad es que utilizar pues las jeringas de insulina, exactamente. O sea, la verdad es que yo estoy probando este producto y la verdad es que pues solamente es una moda y no ofrece mayores ventajas de la aplicación que hacemos con una jeringa para aplicar el anestésico. Entonces, Ok. A eso va la relación de la pregunta de la compañera. Por eso yo me quedé así pues lo desconozco, ¿no? Que sea. Ok, yo lo único que utilizo es una solución glucosada, le pongo una aguja para no estar contaminando, porque en dado caso que yo le administro al paciente y luego si otra vez la meto aquí, pues voy a contaminar mi solución. Entonces lo que le pongo es una aguja, extraigo y voy administrando, ¿sí? Y voy administrando por donde lo tengo que administrar. Vuelvo a quitar la aguja, lleno otra vez, pongo mi aguja y sigo, ¿sí? Porque de otra manera contaminaría la solución. Aunque sea nomás una solución para un paciente, la contaminaría porque ya ingresé a su cuerpo y al pasarla la contaminaría, ¿sí? Después de 10, 15, obvio ya voy a empezar a sentir resistencia en el tejido y pues cambio la jeringa, ¿sí? Por una nueva. Es mucho beneficio, se cobra muy bien, los pacientes se van felices, les damos una nueva opción, ¿sí? Y y pues díganme si tú me dices así como de no voy a tener dolor, ¿sí?
Y sobre todo que el paciente no tiene que esperar, ¿sí? No es así como de te administro esto y en 2, 3 días vas a ver resultados. No, lo ves en el momento, ¿sí? En el momento lo percibe el paciente y dice, sí, es cierto, ya no tengo dolor, ¿sí? Y tiene que regresar a la siguiente semana, le volvemos a administrar. Cada vez es menos, ustedes lo van a ir notando, cada vez es menos, administrar menos solución, menos piquetitos, y después de 2, 3, 4 semanas, depende cómo esté irritado su nervio, le podemos decir, ¿sabes qué? Hoy pues lo veo en 15 días, lo veo en 3 semanas, lo veo en un mes, hasta que de plano ya no tenga esa sensación de dolor. Y esta persona, pues nos va a estar recomendando, nos va a estar diciendo, ¿sabes qué? Fíjate que él administra algo que no tiene dolor y no tengo ninguna repercusión, ¿sí? Y sobre todo hay que, no mentimos, no tiene ninguna repercusión, no hay todavía ahorita algo que diga, ¿sabes qué? Algo adverso, no lo hay. Lo pueden utilizar pacientes diabéticos, se lo pueden administrar a pacientes diabéticos sin ningún problema. No les va a aumentar la glucosa, no pasa nada, ¿sí? Porque es mínimo y aparte es en una área subcutánea, no va a nivel de músculo. Entonces, nomás sí hay que saber identificar cómo lo vamos a poner, en qué ángulo lo vamos a poner, identificar el tipo de piel, cómo está la piel, si hay mucha grasa, no hay mucha grasa, si es delgada, ¿sí? Y lo único que le va a generar es, por ejemplo, la molestia del piquetito o lo rojito del piquetito, nomás eso. Eso es lo único que genera. Genera más beneficios que nada, ¿sí? Los invito a que tomen el diplomado, está padre. De hecho, si se ponen a investigar, relativamente no es nuevo, ya tiene muchos años, nomás que, pues no sé por qué no se le ha dado tanta difusión. Yo lo aprendí en la universidad, una maestra de hecho, mi maestra que fue en fisioterapia, ella lo aplica, ¿sí? Y ella nos enseñó en la escuela. Entonces, pero sí, de pronto, de hecho aquí en Guadalajara, no muchos fisioterapeutas lo aplican. ¿Sí? Profesor, 2 preguntas, discúlpeme, ¿eh? No, dígame. En pacientes con diabetes y que tienen neuropatía, lógicamente donde funcionaría más es cuando tienen la sensibilidad aumentada, ¿no? Me refiero a que tienen hipersensibilidad, porque pues en neuropatía cuando pierden sensibilidad, ¿qué función tendría? Ok, no, está completamente, o sea, no es así. Ahí le va. Nada tiene que ver la neuropatía con la sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad del paciente puede estar inhibida y aumentada en ciertas áreas. Tenemos que hacer una evaluación. Hacemos una evaluación de los dermatomas y hay partes donde está aumentada y está más sensible en otras partes y en otras está inhibida, ¿sí? La neuropatía, estamos hablando de una irritación del sistema nervioso, ¿sí? Periférico. Pero, ok, hay algo, el nervio está demasiado sensible por la diabetes, ¿sí? Por una diabetes de años mal cuidada, ¿sí? Ok, de pronto, ¿por qué daña tanto la diabetes? Porque dígame qué órgano no tiene irrigación sanguínea. Y pues, desafortunadamente, pues la diabetes va en la sangre, ¿sí? El aumento de la glucosa. Entonces, por eso daña todos los tejidos. Uno de ellos es el sistema nervioso. Está muy sensible y por eso es que percibe esas sensaciones de ardor, de quemación, de una ansiedad, ¿sí? De que se despiertan en la mañana y se paran y parecen que están espinados, les da mucho dolor, mucho cansancio en las piernas, pero es por eso, porque está muy sensible el sistema nervioso, ¿sí? Está irritado por la diabetes, ¿sí? Una neuropatía muy sensible, muy irritado, con dolor. Hay algo que detona más y hay otras cosas que detonan menos. Por ejemplo, hay gente que dice, yo meto mis pies en agua calientita y se me quita, y hay gente que dice, yo las pongo en agua caliente y siento peor. Hay personas que dicen, yo me pongo una compresa de hielo
en los gemelos, ¿sí? Para quitar esa sensación desagradable. Hay personas que dicen, no, a mí el hielo me detona. Muy común ahorita que ya comienza el calor, que la gente no puede dormir con ventilador porque dicen que el ventilador les detona la neuropatía, ¿sí? Entonces, que el aire acondicionado les detona la neuropatía. ¿Qué nos ayuda la neuroproloterapia? Precisamente evitar que se esté irritando tanto ese receptor del dolor, ¿sí? Que ya no esté Licenciado, Dígame. perdón. Aquí yo creo que juegan papeles importantes. ¿Qué tanto son los controles que tiene el paciente en la diabetes? Porque si es un paciente descontrolado, recordemos que la neuropatía es como un cortocircuito del nervio, ¿ok? Entonces, si el paciente está descontrolado con azúcares muy altos, si es un paciente que está demasiado deshidratado, obviamente pues va a tener esas complicaciones, ¿no? Sí, pero si le ayudamos al menos en un 20-30%, si está demasiado descompensado, si le ayudamos en un 20-30%, pues va a ser de mucha ayuda. Como se les decía, no es que les vamos a curar, ¿sí? Les vamos a ayudar a que no, precisamente ese nervio, hay que diferenciar que ese nervio no se esté irritando tan fácilmente, ¿sí? Recuerden que el dolor es la alarma de nuestro cuerpo de que algo no está bien. Una vez que identifiquemos que algo no está bien, por ejemplo, si alguien me llega con un dolor de vesícula, obvio que no lo vamos a tratar con neuroproloterapia, ¿verdad que no? Porque obvio, no, pues que me dijeron que usted quita el dolor con neuroproloterapia. Sí, pero ese dolor no, porque ese es de un problema, ¿sí? Claro. De hecho, tampoco yo, de pronto me llegan así como que aquí a casa, que saben que estoy en el área médica y, oye, ¿me puedes inyectar una buscapina porque traigo un dolorón y me duele hasta acá la espalda? Y yo no. ¿Por qué? Porque puedo disfrazar eso, o sea, le puedo quitar el dolor, pero el problema ahí está y ese problema me puede detonar en algo más grave, ¿sí? Por eso le digo, no vamos a sanar, no es que diga el paciente, ay, me van a curar de la neuropatía. No. Pero tampoco oculta el problema. Sí, pero no es algo que ponga en riesgo su vida porque le quitemos el dolor. Ok. Estamos hablando de patologías que no ponen en riesgo nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de posquirúrgicos que ya resolvieron el problema, estamos hablando de una fascitis plantar, ¿sí? Que el problema viene porque hay ciertas cosas, ciertas circunstancias que están provocando la fascitis, pero le vamos a ayudar a que no tenga ese dolor e ir solucionando el problema. ¿Sí? Es lo que le decía, o sea, a lo mejor la fascitis me la está detonando un espolón, ¿sí? Y me quieren operar, pero yo no quiero, pero entre sí no, pues me ayudo con la neuroproloterapia para el dolor, para no estar tomando tanto analgésico, ¿sí? Pero en cambio ya empiezo también a modificar mi pisada. Por ejemplo, yo en rehabilitación, lo que me limita con los pacientes en que hagan una buena rehabilitación es el dolor. Precisamente hoy estoy viendo una paciente que voy a empezar con ella con neuroproloterapia, porque le hicieron una prótesis de rodilla, ¿sí? Trae prótesis de rodilla, ya comenzó con su rehabilitación, pero tiene que hacer la flexión y la extensión completa, ¿sí? Mínimo a 90 grados la flexión de la rodilla, y le duele, ¿sí? Le duele, está con tramadol, está con medicamentos, imagínense, pues tramadol, deberías de casi dormirte todo el día. Y aún así, cuando hago el movimiento le duele. Ok, me voy a ayudar con neuroproloterapia, porque ya lo he hecho y nos va a ir bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nervio fue manipulado. Imagínense, cortaron el hueso, movieron músculos y todo, entonces todo eso fue manipulado, pues entonces hay que ayudarle a su recuperación, ¿sí? Que el tejido se vaya adaptando. Este tratamiento, por ejemplo, ustedes utilizan también mucho la punción seca en algunas situaciones. Va de la mano, no va de la mano, porque yo conozco, hay muchos pacientes que mandamos a fisioterapia por la recuperación, sobre todo en pacientes con pie diabético. Entonces, puedo ya no mandarlos a que les hagan su rehabilitación o mandarlos a rehabilitación, pero ya con su
con su tratamiento. ¿sí? Y de hecho, la mayor parte del problema del pie diabético, bueno, de hecho, el problema del pie diabético es la circulación, Claro, ¿sí? Entonces, casi siempre va acompañado de una neuropatía ese problema de pie diabético por problema de circulación. claro. Lo que hago es, ok, si me está el paciente, si lo quiero que haga ejercicios, de hecho les voy a enseñar en el diplomado, creo que vamos a incluir ahí que esta Kenia nos le ponga. Qué bueno que me dice ese tema para incluir algo de terapia, porque voy a dar tema de fisioterapia para estimular la circulación. Es un ejercicio para estimular la circulación. Pero si el paciente, yo necesito que haga el ejercicio, pero el paciente no lo puede hacer por dolor, entonces, ¿qué voy a hacer? Me ayudo de la neuroproloterapia, inhibo un poco su dolor y va a comenzar a hacer el movimiento, ¿sí? Como en este caso que usted dice, ok, si el paciente tiene una neuropatía, lo puedo mandar, sí, le puedo dar su tratamiento de neuroproloterapia y que vaya a fisioterapia para que traten lo de la insuficiencia venosa, ¿sí? El problema circulatorio, pero ya no hay algo que lo esté limitando, ¿sí? Pongo muy seguido el del hombro. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama el síndrome del hombro doloroso. Las personas, por ejemplo, las mujeres no se pueden abrochar el sostén, quieren peinarse y ya así porque ya a esta altura dicen que ya no pueden levantar el brazo, ¿sí? Ok. El síndrome del hombro doloroso llega a hacerse el síndrome del hombro congelado, ¿sí? Porque fue tanto lo que ya no lo pudieron levantar, que ya les quedó ahí, ¿sí? Y ya hasta le ayudan para levantarse, para ponerse la mano. Se quieren bañar y ya no pueden levantar la mano. Ok, necesitamos hacer rehabilitación para completar el arco de movilidad, ¿sí? Para completar arco de movilidad. Pero para poder completar arco de movilidad no debe de haber dolor, o no debo de tener dolor. Como tengo dolor, no puedo levantarlo. Quito el dolor y empiezo a levantarlo, porque lo que me limita es el dolor. Entonces, esto es bien importante. La neuroproloterapia lo que nos va a ayudar es a quitarnos ese dolor y por lo tanto ese dolor va a hacer que podamos tener una actividad mejor. Otra cosa, no tenemos... Últimamente está muy de moda las fibromialgias. Nos ayuda, ¿sí? En la fibromialgia, sí saben que la fibromialgia pues es definitivamente una irritación. Y en ocasiones es hasta emocional, más emocional que física, ¿sí? Entonces, pero pues se percibe. Entonces hay que ayudarle con la fibromialgia, también lo podemos administrar para una fibromialgia. ¿Y qué va a pasar? Pues tenemos dolor y andamos de malas, fastidiados. Ya no tenemos dolor y andamos sonrientes, ¿sí? Nos mejora la calidad de vida al no tener dolor. No podemos vivir con dolor, de hecho. Maestro, tenemos Vale. varias preguntas, ¿nos puede apoyar? Claro que sí. Pregunta una alumna que aproximadamente, se las voy a leer todas para que nos vayamos con ya casi Pero pues luego tiro. se me olvidan. Bueno, vamos con lo último ya para cerrar. Les recuerdo, es una probadita de una clase, de bastantes clases que tenemos dentro de nuestro programa académico. Esto es una cosa chiquitita porque dentro de unos días, el 27 de abril, vamos a tener la masterclass también gratuita para darles una probadita de lo que se puede hacer con Botox, de lo que se puede hacer con ácido hialurónico, que ya es un poquito más, pues más hacia la patología en sí, ¿ok? Bueno, preguntaban que aproximadamente cuánto cobra este servicio, aproximadamente, desde qué edad se puede aplicar y que si puede ser un auxiliar en quiropedia y en podología preventiva para los pacientes. Y también dice que en pacientes con temor al piquete se aplica algún producto para inhibir esa sensación como un analgésico tópico. Nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho con un analgésico tópico. Le voy a decir por qué. En alguna ocasión también comentaban cuando tomamos en la escuela que pues hay gente que tiene pavor.
Pues después de 3, 4 ya, pues te aguantas, ¿no? Porque de hecho, pues también ahí viene la parte psicológica que uno tiene que trabajar, ¿ok? ¿Prefieres dolor o prefieres bienestar, no? Aguántate poquito, relájate y ahorita lo vamos a hacer. Sí, que algo tópico, sí, también me acuerdo que aquella vez decían que porque eran demasiado piquetes y que si podíamos anestesiar cierta área de la piel para fácil trabajar. No, ¿sí? Porque de hecho inhibiríamos los receptores y no sentiríamos, el paciente no sentiría a la hora de palpar, ¿sí? Entonces, si ponemos, pues hay lidocaína tópica y eso, pero pues eso, de hecho no es como que no tiene mucho beneficio, ¿sí? ¿A partir de cuánto? ¿De cuándo? Pues miren, yo siempre he dicho que con los bebés hay que tener muchos cuidados, con los niños también, y aparte nunca lo he trabajado con menores, ¿sí? Creo que niños de 12 años, 10 años, creo que sí, de una fractura de codo, ¿sí? Ya lo hemos hecho. Pero de ahí más, no, más pequeñitos no, ¿sí? Y sabiendo que nos enfocamos al área podológica, pues creo que sería el tobillo hacia abajo, ¿no? Sí, más bien creo que va a ser como de los gemelos hacia abajo, por el Ok. relleno. Sí, porque como les decía, se irradia, tanto se puede irradiar hacia caudal como a distal, ¿sí? Entonces, profesor, donde palpamos y siente dolor el paciente es donde aplicamos. Sin embargo, bueno, Donde palpamos y el paciente siente dolor, le vamos a generar más dolor con un piquete, pero se le va a quitar. ok, pero esta técnica nos la va a mostrar en los días de práctica, ¿correcto? Claro que sí, porque necesitamos identificar el tipo de tejido, el ángulo de la jeringa, en qué ángulo voy a poner depende del tipo, y vamos a identificar los tipos de pieles, ¿sí? Porque no va a ir a muscular, qué tan profundo, vamos a identificar los dermatomas, vamos a conocer el sistema nervioso, a lo mejor del sistema de miembros inferiores, ¿sí? Vamos a identificar eso, vamos a hacer la práctica y pues lo importante es que lo conozcan bien. Vamos a Conozcan, tener 2 clases teóricas con usted, según recuerdo, creo que sí. para estar un poquito más empapados de, pues, de la técnica, ¿no? De la cuestión teórica. Y Eh, creo que habíamos comentado que voy a dar también algo de fisioterapia ahí tengo otros temas, ajá. como de fisioterapia, y creo que el señor Fernando, pues tenemos 2 Fernandos. Alguno de los compañeros Fernandos algo comentó sobre la circulación, ¿no? Que estamos hablando de la circulación. Me gustaría que en el de las clases de fisioterapia incluyamos algo de tema de la circulación, cómo estimular la circulación. ¿Sí? Eso ya está más que anotado. Usted sabe que siempre estamos mejorando y si es por el bien de que nuestros alumnos puedan darle amplitud al servicio que dan, está excelente. ¿De cuánto cobro? ¿Cuánto cobra? Exactamente. Depende la zona donde tengo que desempeñarlo. ¿Sí? Pero, ¿Alguna contraindicación, profesor? bueno, vamos con el precio. Depende de la zona, pero no menos de 600 pesos. ¿Sí? Por ejemplo, hay zonas aquí, por ejemplo, en ocasiones tengo que ir a zonas residenciales, pues obvio, se le cobra un poco más. ¿Sí? Se dice que si se cobra por unidad. Se cobra por terapia. Y una terapia, en ocasiones la primera sesión bien me puede llevar hasta más de 1 hora. ¿Sí? Porque a lo mejor hay demasiado dolor y demasiada irritación. Después va siendo menos tiempo, y de hecho, como les dije, es una vez por semana. Ok, yo le cobro al paciente, le hago su sesión y lo cito a la siguiente semana, ¿sí? Y nuevamente, y probablemente 3 semanas y va a disminuir, y ya yo como voy viendo que ya pongo menos, le digo, ok, lo veo en 15 días. Y en 15 días, decir, ya nomás pongo el 20% de las que había puesto, y le digo, ok, yo creo que lo veo en 3 semanas.
¿sí? Y así, hasta que ese nervio ya no esté irritado, ¿sí? Volvemos a lo mismo. En el diplomado vamos a identificar cómo, más que nada en el diplomado vamos a identificar cómo vamos a tratar cada patología del pie, ¿sí? Porque, por ejemplo, no nomás es fascitis plantar, hay esguinces, hay posquirúrgicos, hay fracturas, hay demasiadas neuropatías, ¿sí? ¿Y qué costo tiene el diplomado? ¿Qué costo tiene el diplomado? De hecho, qué bueno que tocan el tema. Les acabo de poner el teléfono para que les den informes, les pasen parte de lo que es el programa. Tiene una duración de 5 meses. Todo es híbrido. En este caso tenemos clases en tiempo real y plataforma para que ustedes puedan tener todas sus clases grabadas y puedan acceder a ellas. Y son 3 días de práctica. Ahorita, como hay promociones especiales, yo les recomiendo que manden un WhatsApp al número que acabo de poner en el mensaje. De hecho, para quienes están en esta masterclass, es importante que manden mensajito y digan que estuvieron en la masterclass, porque si desean inscribirse van a tener un bono de descuento. Super. Perfecto. ¿Y qué días son las clases? ¿Son en línea? Son todos en línea, a excepción de las prácticas. Las prácticas las tenemos al final del diplomado, solo son 3 días y es aquí en Guadalajara. Para esta información a detalle y con el acompañamiento que ustedes merecen, sí les voy a pedir, porque estamos en descuentos, ¿cierto? No puedo decir cuántos descuentos se van a dar, pero en este caso lo va a valorar la parte administrativa. Ya para cerrar, chicas, chicos, bueno, tenemos aquí a exalumnos. Como les digo, siempre estamos innovando. Quienes ya tomaron el diplomado y quieren seguir con este tipo de técnicas, nada más se vienen un día, no pasa nada. Los invitamos, Fernando, y a los alumnos que ya estuvieron, siempre estamos innovando y mejorando esta parte para que ustedes tengan un mejor servicio. Manejamos el tema de técnicas con Dermapen, el esperma de salmón, que ya vamos a estar aplicando también, el ácido hialurónico, el Botox. Hay diferentes técnicas. También vamos a abordar cuestiones de modelo de negocio. También aplicamos cuestiones de lo que es el marketing digital con AI para que ustedes mismos hagan su publicidad. Es todo un combo completo para que ustedes mejoren su servicio. La verdad es muy, muy recomendado. Les comento, solamente existe en España y aquí con nosotros. No hay otro diplomado que se iguale, que tenga este tipo de técnicas. Y pues bueno, están invitados. ¿Alguna otra pregunta para el profesor? Solo es una probadita. Él nos quisiera dar toda la clase, pero evidentemente por cuestiones de tiempo y cuestiones pues de logística, sí queremos dejarlos con esta parte que es súper interesante y que nos encantaría pues tenerlos en casa, actualizándose y pues estando con nosotros. Estamos respaldados por la primera Escuela Mexicana de Podología, estamos respaldados por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y bueno, van a tener un muy buen respaldo, en este caso con alto valor curricular. Me parece muy bien. Inscríbanse. Si me permites, Va a estar padre. Ale, ¿me Sí. permites el Pero, comercial, Ale? ¿cuándo me puedo A inscribir? ver, Fernando, adelante, adelante. Mira, los que se quieran inscribir vale la pena tomar este curso. Algo que me dio mucho agrado es que para esto que acaban de innovar nos acaban de invitar. Muchas gracias. Eso es algo que también deja muy bien a la escuela y a quienes están organizando este tercer diplomado, y vale la pena tomarlo. Ya está el modelo para la aplicación, ya me apunté. Claro, acá lo Ay. esperamos. Es que Fernando fue parte de esto del ácido hialurónico, ¿fue? ¿Qué te tocó a ti, Fer? Sí. Y ahí andábamos con su Botox Par y todo el rollo, y bueno, traían un tema de fascitis plantar que ya está mejorando bastante, que creo que ya Fer ya hasta lo está aplicando en su clínica, y bueno,
Hay beneficios de todos lados, tanto económicos, profesionales. Eres ese diferenciador en el mercado que puede darle al paciente alivio. Y bueno, ya al final vemos hasta cuestiones estéticas. Creo que por ahí también Fer vio unos deditos que les llamamos los deditos de cacahuate que mejoran de una manera estética tremenda. Pero bueno, esa clase la tendremos el 27. También van a estar invitados. Les vamos a pasar la misma dinámica link. Y bueno, la vamos a tener con el profesor, con el doctor Jorge Hernández, que es el máster de máster en esto de las aplicaciones de estética. Por ahí también está la maestra Fanny, que la tenemos como invitada. Ella también está pues con nosotros acompañándonos en esta parte. Maestra Fanny, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Disculpe, no puedo prender mi cámara porque voy terminando con pacientitos, ¿verdad? Es un gusto verlos a cada uno de ustedes. Por aquí veo caritas ya conocidas, veo otras caritas nuevas. Es un gusto, chicos. Nada más para un comentario bien rapidito, como comercial diría Fer. En esta parte, justamente de esta terapia que nos está hablando el doctor José Luis, yo justamente, ustedes ya saben, una servidora se dedica a toda la parte de heridología. Mi formación es enfermera, justamente especialista en heridas. Yo la he aplicado justamente en pacientes quemados, en áreas de quemados en hospitales. Ustedes ya saben más o menos mi trayectoria, quien no lo vamos a conocer y de verdad se lo recomiendo. Es una técnica tal vez no tan invasiva como lo vamos a aprender aquí en este diplomado, solo en miembros, pero de verdad este hecho de la aplicación de la Destroxa al 5% es magnífico. Y yo lo he comprobado en pacientitos, incluso muy chiquitos, pacientes pediátricos. Estamos hablando de pacientitos de 7, 8 años que llegan a áreas de quemados por cohetes, situaciones bien catastróficas. Uno, les cuento rapidito, uno que estaba a punto de amputarse lo que son falanges distales de su manita izquierda y pues sí se amputaron, ¿no? Pero las otras, ahora, ¿cómo le alivias el dolor? Y justamente fue con esta, ¿vale? Un doctor súper capacitado aquí en el estado de Querétaro, así como lo es el doctor José Luis, chicos. De verdad, los invito a que lo tomen. Gracias, maestra Fanny. Pues bueno, Saludos, Fanny. yo les puedo decir maravillas, Saludos, Fanny. pero hasta que Gracias, lo toman, Fer. están del otro lado. Ya saben los beneficios, es el estar innovando, el estar aprendiendo, como lo hacemos muchos. Y pues bienvenidos y estamos a sus órdenes. Maestro José Luis, adelante. No, creo que vi a alguien que preguntaba algo. No hay que dejar a alguien con duda. A ver, déjenme regreso al chat. Cierto, disculpen. Elizabeth dice, paciente presentó dolor en la planta del pie al estímulo y tacto posquirúrgico de fractura de cráneo. ¿Funciona esto considerando que hay daño cerebral? De hecho, el daño cerebral creo que lo que le está generando es espasticidad. Y la espasticidad es que el músculo está, la rigidez le está generando que haya dolor. Entonces sí le podemos ayudar con esa parte dolorosa. Obvio no le va a quitar probablemente la espasticidad, para eso hay otras causas, hay otras cosas, por ejemplo, rehabilitación, calor, medicamentos para disminuir la espasticidad del paciente con lesión. Si es que está cursando con espasticidad. Si está cursando con laxitud de las extremidades o que está muy flojito, probablemente lo están teniendo sin zapatos mucho tiempo acostado y está generando pie equino. Y al estar generando pie equino, está luxando demasiado la articulación y se le está haciendo una tendinitis y esa tendinitis le está generando dolor. Podría ser. Comenta que no hay espasticidad, doctor. ¿Pero tiene pie equino? ¿Está mucho tiempo en cama sin zapatos? ¿Sí camina? Nos está respondiendo. Eli, ¿puedes igual prender tu micrófono? Sí, está prendido. Ok.
No sé si me escuche por ahí, es que estoy aquí en un trabajo que genera mucho ruido, por eso hay ahí compresoras y un equipo de carpintería. Ok, él está Bueno, bien. el paciente que recibí el día de hoy es un paciente que es postquirúrgico de traumatismo de cráneo de su lado derecho del cráneo, entonces retiraron lo que son los huesos, los insertaron en el abdomen para poder regenerar el huesito, los pedacitos de hueso, unirlos y volverlos a colocar nuevamente en su cabecita. Lo que, por lo que me lo llevan a mí es precisamente por estos dolores que él se quejaba solamente de una planta del pie, específicamente el pie izquierdo, que recordamos un poco que si hay daño en el lado derecho, se siente en el lado Exactamente. izquierdo, ¿no? Por eso lo relacionaba con un daño cerebral. Entonces tiene un Entonces, daño neurológico. sí, un daño neurológico que no lo había tenido, lo dieron de alta hace un mes y hace 4 días empezó con este dolor en su planta del pie. No hay daño en tejidos, no hay espasticidad, el paciente camina, habla, solamente que yo al tocar con el monofilamento es un grito. Toco con el monofilamento, reviso la sensibilidad y el paciente se queja como si tuviera un dolor tipo ardor, tipo me enchilé los labios y me arde. Sí, quemante. Ajá. Entonces yo no sé qué ofrecerle a él, lo mandamos nuevamente con el neurocirujano, bueno, lo van a volver a operar para poder sacar su huesito del abdomen y volverlo a poner en su cabeza. Pero en ¿Tuvo un cuestión de dolor, traumatismo o un derrame que se hizo un fue, coágulo? fue- fue un traumatismo y perdió ¿Masa parte del encefálica? hueso, se cayó como de un segundo piso, alguna cosa así. Ok. ¿Qué Está edad vivo tiene? de milagro. 21. 21, ok. Y no tiene pie equino. Nada. Él, de En- hecho, camina. Es increíble que esté normal después de unos meses intubado y ok, pero camina de punta, no. se hace bien la plantar. Sí, todo, no hay daño estructural, ni yo lo que podía observar más que lo relacionaba con un daño neurológico. Pero porque lo revisé, no había ningún tipo de daño ninguna patología de planta del pie. No había fascitis, pero al menor estímulo, al mínimo estímulo, es un dolor que yo lo relaciono más con su fractura que tuvo en su cabeza. De hecho, sí puede, sí, de hecho tiene una lesión, sí, de hecho, porque esa lesión es por lo regular es del sistema nervioso central, ¿sí? Y y obvio se está irradiando hacia el pie. Lo que pasa es que muchas veces los pacientes, como lo refiere, que fue del lado derecho y lo tiene en el pie izquierdo, pues es obvio que tiene una lesión neurológica. Por ejemplo, las evaluaciones que hacemos en los pacientes neurológicos, esta sensación que tiene que hacer como el pie aquí así, se ve inhibida. Y así como esta se ve inhibida en la planta del pie, también hay puntos dolorosos en la planta del pie por, por esa lesión neurológica. De hecho, su médico, su neurólogo, pues sí lo va a tener que tratar y a lo mejor le va a tener que dar un neuropático, ¿sí? Porque eso sí ya es de sistema nervioso central, ¿sí? Un neuropático para ayudarle, pero sí le podríamos ayudar con neuroproloterapia, ¿sí? Como les decía al inicio, yo la mayoría de mis pacientes son pacientes neurológicos, secuelas de evento vascular cerebral, y con ellos utilizo mucho la neuroproloterapia porque el dolor les limita el movimiento, ¿sí? Donde quiera que haya dolor, son los receptores, nomás que este dolor sí probablemente se esté irradiando o esta sensibilidad viene desde el sistema nervioso central. Sí. Una pregunta aprovechando el que tengo abierto el micrófono. Perdón. ¿Sabe cómo podemos, también hay una técnica que los pacientes neurológicos que inhibimos esa sensación y es trabajar con texturas, es bien simple. Es bien simple trabajar con texturas. Buscamos cinco o más texturas diferentes, desde la más rugosa hasta la más suave, y la estamos paseando de distal a caudal por todo el miembro inferior, y eso va a ayudar que se normalice la sensibilidad, porque puede que si está teniendo un punto doloroso, ciertas áreas dolorosas a la digitopresión o al tacto,
Probablemente es que está demasiado sensible ese nervio y lo podemos ayudar también con ese tipo de terapia de texturas para normalizar la sensibilidad. Ok. Perdón, dígame. No, ok, está muy bien. Y en el caso de pacientes con hernias de disco que tienen, digamos, el dolor se irradia de brazos o inclusive dependiendo del nivel del daño. Ok. Yo soy paciente que estoy programada para cirugía de columna cervical. Ok, como lo hablábamos hace un momento, la lesión es la que está ocasionando la irritación del nervio, porque está una compresión de una vértebra, está comprimiendo el nervio o está comprimiendo la médula y se irradia hacia los brazos. Y empieza a haber, no nomás empieza a haber dolor, empieza a haber pérdida de fuerza, ¿sí? Si entre más alto esté, va a haber más lesiones, si es más abajo, pues menos repercusiones tiene. Por ejemplo, si es a nivel de cervicales, pues obvio que se van a entumir las manos, en ocasiones se te va a caer hasta como la taza del café, porque se empieza a perder fuerza y sensibilidad, que es cuando ya notamos que sí tiene que ser de una cirugía, para descomprimir esa área, ¿sí? Cuando ya antes de la cirugía, pues nos puede ayudar precisamente para que no esté tan irritado el nervio y hacerlo que no tenga tanto dolor. Después de la cirugía, ya no está la compresión, pero va a persistir el dolor por mucho tiempo. Te hablo como de 1 mes, 2 meses, probablemente que sigas percibiendo dolor menos, pero va a haber áreas, así como el paciente neurológico, que si es a nivel de cervicales, va a haber áreas donde cierta parte de tu brazo te va a doler, ¿sí? O vas a sentir como un ardor o algo quemante. Texturas y neuroproloterapia para ayudar que no esté tan irritado ese nervio. Eso es cuando ya es posquirúrgico. Y antes, pues podemos ayudar con el dolor, aunque el detonante es la hernia de disco, ¿sí? Mientras no solucionen eso, va a estar persistiendo el dolor. Sí, ok, perfecto. Yo lo que me he estado aplicando es la ozonoterapia, que en mi caso es un poquito lo que me ha ayudado. Pero, pues, muchísimas gracias por el consejo. Estamos para servirle. Muy bien. Si ya no hay alguna otra preguntita por ahí que nos pueda resolver el profesor José Luis, quiero agradecerles a todos ustedes por su presencia, por el interés y bueno, queremos apapacharlos, les reitero, con estos descuentos que tenemos por inscripción y pues por anotarse en la segunda etapa de inscritos. Muchísimas gracias a todos. Profesor José Luis, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por colaborarnos y por estar con nosotros en este super equipo de docentes, exalumnos, maestros que estén presentes. También muchas gracias por el interés y saben que pues por acá por Guadalajara ya tienen su casa y pues los estaremos atendiendo como ustedes se merecen. Mil gracias. Estamos atentos. Que pasen una linda noche. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches. Saludos. Los espero en el diplomado. Que tengan bonita noche. Igual, Muchas gracias. gracias, un gusto, hasta luego. Bye.